Pues buenos días, vamos a continuar con todo lo que hemos estado viendo. Pues ya hemos visto proporciones, ya hemos visto un poquito de ergonomía, hemos visto cómo dibujar alimentos, hasta donde creo que puede faltar es un poquito más eh, de texturas hacia lo rural, o sea, un poquito más de paisaje. Pero pues vamos a checar algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Primero los vamos a checar con eh, algo más familiar y luego ya en otros aspectos. Ok, imagínense un templete, un escenario que aproximadamente pues miden como 1,50 de alto, a veces más, pero sí 1,50, 1,20, depende depende de varias cosas, pero así un escenario normalito debe andar como en 1,50. Entonces una persona adulta pues apenas podría poner así sus brazos encima, ¿no? Como les digo, o sea, así es un promedio, no es que yo estoy diciendo Clay, no, es un promedio. Puede haber escenarios más chaparritos y escenarios más altos. Ok, a la hora de ver al grupo o al artista, ahorita esto que tengo aquí es el ejemplo, es una vista lateral. Bueno, una vista frontal, perdón. Entonces, eh, aquí pues todo se ve como si fueran rectángulos nada más. Pero dependiendo de dónde estemos con nuestra cámara, pues vamos a ver um, todo el escenario. Por ejemplo, ahorita no sabemos ni cuánto es de profundidad. Ahora ahí es donde viene precisamente la perspectiva. Pero me voy a ir primero con una isométrica. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, hacer aquí, así, digo, si pueden, yo puedo utilizar regla y ustedes pueden utilizar regla, pero ahorita no es tan necesario. Estamos haciendo apuntes y quiero que quede muy claro el concepto. Si hay dudas, pues favor de decirle a Miss Ana que me pase la pregunta, ¿no? Ok, aquí tenemos esto. O sea, tenemos un límite que va a ser el equivalente al borde del escenario. Una vez más, el rectángulo y tendríamos que darle profundidad. Aquí algo importante. Cuando no sabemos las dimensiones de las cosas, podemos utilizar la proporción, ya lo hemos visto, pero de repente se les olvida. El alto, el alto del escenario, cuántas veces cabe en el ancho.
¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aproximadamente. Entonces, si yo hago cualquier rectángulo que represente ese escenario, pues tendría que hacerlo igual, el alto por 7 veces. Entonces va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, para representar la misma proporción. Ahora, como les decía, una vista isométrica utilizaríamos nosotros nuestra escuadra de 30, 60 y 90, pero no quiero forzarlos a que la use porque esta vista es muy rígida. Entonces, nada más con que estén conscientes de que siempre, obviamente si utilizan la regla, siempre van a usar el ángulo de 30. Entonces, con ese ángulo de la escuadra, a lo mejor aquí yo ocupo un poquito más. A ver. Bueno, la voy a voltear, o sea, como volteando la escuadra hacia acá. Y obviamente, o sea, para lograr la profundidad, tengo que hacer que esta y esta estén en la misma inclinación. ¿Ok? O sea, tienen que estar en la misma inclinación. Porque si no, el escenario se abriría o se angostaría dependiendo pues qué es lo que hagan. Entonces recuerden que esta y esta línea es el mismo. Está muy lenta esta cosa. ¿Sí? Es el mismo ángulo. Qué raro para escribir. Batalla. Bueno, ahí. Espero que no haya dudas. Y si piensan en así como que, pero ¿por qué? Aquí hay una cosa. Este tipo, como ya les había dicho, este tipo de conceptos, ustedes lo van a procesar entre primero y tercero de secundaria. Entonces, no se preocupen si todavía no lo procesan, pero si tienen alguna duda, díganla. O sea, en teoría aquí, si fuera transparente, o sea, la parte de atrás tiene que medir igual que la parte de adelante. Y parar a una persona, por ejemplo, esta persona que está acá en la esquina, implicaría que está más hacia abajo que el escenario. Lo voy a pintar de rojo ahorita. Espero que se esté viendo. Sí, entonces, para dar a entender que el personaje está frente al escenario, está más abajo que el escenario. O sea,
Y por ejemplo, el otro escalón, voy a borrar tantito boceto dentro, o sea, dentro de del escenario. Ahí está, para que no se confundan. Entonces, aquí, para que se entienda aquí que es opaco, ¿no? Sí. Ok, entonces el otro escalón que aquí, está. Por ejemplo, si se fijan, caben 7 cuadros en el ancho. Entonces el templete este de arriba es tantito, lo podríamos equilibrar y hacer que, pues que mida 3 cuadros de acá abajo. Entonces tenemos que más o menos sería de aquí a aquí, con el mismo ángulo hacia atrás, no necesariamente desde el principio, o sea, desde el borde del escenario, sino desde la mitad. También podríamos sacar el alto de esa tarima adicional, y así es como eh, pasaríamos, como les decía, de una vista frontal a una vista isométrica. Es un objeto tridimensional y al principio les dije que iba a ser rural la cosa, pero esto nos ayuda a tener bien comprendido esto. Se los ilustré primero con estas piezas sólidas, con estos prismas, con este templete, porque este concepto tiene que estar bien comprendido a la hora de trabajar en trabajar con otros tipos de escenarios. A lo mejor es un poco más fácil de no de evadir, sino de que no se note en un aspecto rural. Pero miren, como les decía, la profundidad aquí la he estado representando con el mismo ángulo. A ver, voy a utilizar, como les digo, una regla. Mira, aquí la importancia de usar regla, sin querer, como que intento hacer la perspectiva.
y le falta un poquito. Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Esto, digo, espero que lo hayan anotado en una hoja. Aquí lo voy a tener, pero vamos a hacer el siguiente ejemplo ya en un aspecto rural. Como les dije, tienen que utilizar una regla para lograr el ángulo. Digo, una escuadra para lograr el ángulo. Con líneas paralelas yo sé que puedo hacerlas más rápido que ustedes, así que ya ahorita nos mantenemos ahí. Voy a hacer otra vez así 6 líneas paralelas, pero encontradas, o sea, en el ángulo contrario. Miren, es como tener una parrilla ahí ve, un momentito, es que está haciendo ahí está, su respaldo. Ok. En el primer ejemplo, digamos que los ejes X y Y eran normales, ¿sí? O sea, anchura y altura, todo lo veíamos así rectangular, ¿no? O sea, como el escenario. Y la profundidad la utilizábamos la línea con ángulo, los 30 grados. En este caso, tanto anchura y profundidad van a estar afectados. Es decir, si yo voy paralelo a una línea, pues me muevo en un eje. O paralelo a la otra, me muevo en el otro eje. Si yo me muevo verticalmente, pues eso va a ser la altura. Espero que no haya dudas.
Lo bueno es que parece que todo está quedando grabado, así que ustedes van a poder repasar en dado caso. Entonces, imagínense un caminito, una vereda, así errática, porque va a ser algo más rural. Aunque no vaya paralelo, en promedio pues iba paralelo. Y ese caminito pues avanza. Porque deja ahí un hueco. Porque aquí va a haber un puente. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, pero un puente sobre qué? No parece haber un río o algo que salvar, ¿no? O sea que, a ver, momento, es que está un poquito lenta esa cosa. Ahí está. Digo, espero que en el proyector se vea mejor, o sea, porque digo, estoy tratando de pensar cómo se ve en el proyector y tengo mis dudas. Pero digo, la idea es que fuera más claro, o sea, que las parrillas fuera más clara. Entonces, ustedes dicen, pero pues, ¿qué está saltando? ¿Qué es que está evadiendo? Como les decía, cuando nos movamos paralelos a alguna de las líneas de esta parrilla, pues avanzamos en un eje o en otro. Y si lo hacemos, si el movimiento lo hacemos vertical, pues precisamente eh, va a hacer un avance en cuanto a la altura. Ahorita que se acaben los 10 minutos del Zoom, envío inmediatamente la siguiente el siguiente link. Ok. No hay dudas. A ver, contéstale al maestro. Ok. No tiene el maestro duda. Qué bueno. Entonces les voy a poner examen. Aquí podemos hacer ¿cómo se dice? Un cambio, o sea, puede ser abrupto en el terreno. Pero fíjense, si yo avanzo en la cuadrícula, o sea, hasta aquí, por decir algo, de este lado no podría hacerlo, o sea, no puedo llegar hasta acá, porque no sería la misma inclinación, sería más cerrado. O sea, si tuviera la misma inclinación al terreno, sería mucho menor de este lado que desde este otro lado. Porque este plano para nosotros es más visible
que este. Pero miren, se entiende no, y ahorita fíjense en los arcos, pero yo sé que los arcos son algo complicado, así que pero se entiende que es un puente que la ribera pues es bastante angosta, más bien parece canalón. Pero se entiende, ¿no? Entonces, esto podría ayudarnos a hacer eh, declives y cosas por el estilo. Por ejemplo, si yo hiciera esto, voy a cambiar de color. Aquí hay de dos sopas. Podemos pensar que el camino no es recto y que tiene ese desfase, o sea que tenemos que hacer un pequeño giro, o podemos pensar que está en una colina, sí, porque el camino a ver, está haciendo copia de seguridad. Digamos que el camino se topa con una colina y sube. Ahora, este tipo de escenarios pues es complicarnos la vida de a gratis, porque hacer una colina pues sí es más complicado que un terreno más elocuente. ¿A qué me refiero? Que ese ejemplo que ahorita di pues se presta a interpretación, ¿no? De que el camino realmente hace como que un desvío. Pero aquí podemos hacer otro ejemplo. Imagínense que aquí hay una cascada. Como estoy utilizando líneas rectas, creo que es muy obvio que ahí hay un desfase, ¿no? Anda un poquito lento el lápiz, no sé por qué. Bueno, entonces aquí habría un desfase muy obvio en el terreno. Y por ejemplo aquí podría girar el camino y continuar río arriba. Quedan 3 minutos y nos cambiamos de link.
dirán que qué show, por qué tanto detalle. Ahorita no tengo de la mano, pero me acuerdo que en un kinder que estaba por, por casa de mis padres había un mural, y era así como que un paisaje rural y había unos cisnes en un lago. Y o sea, se veía bonito a primera vista, pero si te quedabas viendo te dabas cuenta que los cisnes eran gigantescos porque no estaban bien planteados en el escenario que estaban, que habían dispuesto, o sea, que había dibujado el artista. Pues si este es un puente para ver para acá actual, pues debe andar entre 3 metros de ancho y 6 metros de ancho. Digamos que para así caminitos rurales. Entonces, si yo pongo un cisne aquí, Es un cisne gigante que atacaba a los transeúntes mientras pasaban por el puente. Entonces, respecto a las cosas que ya tenemos aquí, pues los cisnes serían chiquitos. Sí, espero explicarme. Ahorita ya voy con las texturas. Ya son las 12:10. Cambio de link. Ya queda menos de un minuto. Vamos a hacer cambio de link. No, no se ve. A ver, Gazapos, digo, mientras estamos aquí, mientras estamos haciendo el cambio de link, dejen en la caja de comentarios si tienen alguna duda, si me estoy explicando bien, si a lo mejor tengo que verlo desde otro ángulo, porque pues para mí ya todo esto es muy obvio. Entonces a veces, eh, por no ser tan aburrido, a lo mejor me paso eh, de simple, y a veces por tratar de hacerlo más entendible me paso de técnico. Así que comenten si les gusta. A ver, ya estamos en línea. Ok. Sí, maestro. Bueno, silencio, chicos. Ok. Bueno, entonces en base a esto
ya pudiéramos dibujar ya con texturas para que fuera un paisaje. Puede ser, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahora, esto es muy casi Minecraft, o sea, todo muy cuadrado. Probablemente una cascada no fuera así tan recta, ¿no? Miren, con ayuda de la textura puedo hacer que el río caiga con un borde más interesante que una línea recta. Acá abajo pues habría espuma o el agua rebotando. Aquí, por ejemplo, en la ribera, por el, aquí esto es muy importante, miren. A ver, si yo pusiera así, ya. Si yo pongo una flor ahí, ¿qué es lo que está mal con esa flor? Que mide casi, que serán entre 3 y 5 metros de altura. En base a lo que ya tenemos puesto, como les digo, este puente puede ser entre 3 metros de ancho y 5 o 6 metros de ancho. O sea, 3 metros de ancho es suficiente para que pasen camiones en un sentido. Y ya 6 metros pues es suficiente para que pasen 2 camiones. O sea, imagínense que aquí pudiéramos dibujar un autobús. Pues ya se imaginan cuánto es lo que mide este puente. Y otra vez, este cisne de por acá sería un cisne como de 2 metros de altura, considerando que un autobús mide 4, o sea. Pero es un ejemplo. Ahora, si el autobús apenas cupiera, cambia el tamaño de todo lo demás. El cisne ya es más realista, más realista. Es pequeñito. A lo mejor lo que podría
pasar es que el camión no dé vuelta en la curva, pero es solo un ejemplo. Y si se fijan, si ese fuera el tamaño del autobús, realmente entre el agua y el puente, pues podría haber como un metro, no, como un metro 30, un metro 50 entre el agua y el puente. Y así, o sea, en base a lo que tengamos reconocible, vamos a dar a entender el tamaño de las cosas. A lo mejor no hay autobuses en nuestra historia, pero si yo veo una carreta con dos personas ya me va dando la idea del tamaño de las cosas. Las personas son nuestra unidad de medida. Obviamente faltarían los caballos o un caballito, pero las personas no, me dicen a mí el tamaño que tendría dicho caballo. Al momento de poner una persona o un objeto reconocible, todo lo demás tiene una dimensión. Eso es lo que, si llegaron a ver Power Rangers, precisamente ese era el chiste. Hacer cosas como los edificios pequeñitos para que una persona de estatura normal pues pareciera un robot gigante o un monstruo gigante. También en cualquier película stop motion, por ejemplo Nightmare Before Christmas o El extraño mundo de Jack. Jack era un muñeco que medía aproximadamente 40 centímetros de altura, pero pues no estamos conscientes de la dimensión de esos monitos porque todo su escenario tiene una escala que para nosotros tiene cierta lógica y justifica todo, de manera que piensas que es que así es su mundo. Es como Coraline también, la muñeca de Coraline era de, yo creo también unos 40 centímetros de alto, y los papás eran más grandes y los escenarios eran adecuados para poder representar ese mundo. Así que, como les dije, no puede haber varios de 5 metros. Lo que sí pudiera haber son arbustos. Aún esta textura es demasiado grande porque si estamos diciendo o queremos representar que estas son hojas, miren, sin hacer zoom, vamos a dibujar una hojita aquí y me voy a mover al carruaje. Entonces la susodicha hoja .
pues está del tamaño de una mano. Por eso, o sea, si yo pusiera la textura de hoja, aparte de tardarme eternidades en hacer el dibujo, la textura esta que estoy usando puede representar hojas, pero como no están definidas, pues se puede leer bien. A ver. Otro ejemplo de ciertas cosas. Un árbol joven va a tener como unos 20 centímetros de tronco. Entonces, comparado con los humanos horribles que dibujé aquí, puedes decir, ok, ese árbol es congruente con un árbol joven. Ahora, también lo afecta la perspectiva. O sea, aunque ahorita no haya perspectiva que sea, ¿cómo se dice? Una isométrica. Miren, voy a dibujar nada más para tener tantita idea del volumen. Digamos, esa sería la copa de los árboles, tipo Minecraft, ¿no? Pero esto me da la idea de la textura que voy a usar dependiendo de dónde venga la luz, las sombras que voy a usar, ahora, este es un árbol joven de los que ustedes pueden conocer ahorita. Podemos pensar que ese árbol es joven más o menos por su relación con los humanos que están ahí. Ya cualquier otra cosa que dibujáramos, por ejemplo, a lo mejor algo más grande, obviamente al comparar el tronco de ese árbol con la carreta, nuestro cerebro dice, ah, es un árbol más grande que un árbol joven, ¿no? Ahora, estos árboles no les puedes poner una textura muy parecida a esta, porque realmente pues cada rama viene siendo un árbol. Sí, o sea, cada ramita de este árbol pues está del vuelo del árbol entero joven. Entonces, sí utilizando la misma textura, pero más específico, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos de textura. Entonces, ustedes pueden jugar con las texturas para conseguir diferentes árboles.
A ver. Es que se me estaba secando la garganta. Estoy utilizando esta textura simplona, pero en el tamaño total ya del dibujo, pues podemos pensar que sí es un árbol, ¿no? A ver. Este árbol, la copa es más compleja que el árbol chiquito. Como les decía, pues cada rama es casi un árbol joven. Y esta es solo una textura, ¿eh? Realmente ni a mí me convence. Mira, vamos a imaginar que la luz viene de por acá en base a estos cuerpos o sea, estos volúmenes. Podemos deducir dónde estaría la sombra y podríamos rematarla con con una textura lineal, así. Estoy utilizando el ashurado para dar a entender que esta zona está sombreada, pero obviamente también haría su sombra en el suelo. Aquí, si ya quedó todo claro y se supone que intentan que entienden todo. Por ejemplo, si la luz llega de esta forma, viene del sol, o sea, que llegue así paralela. La copa de este árbol más o menos se vería de esta forma. Obviamente el árbol gigante pues tendría más sombra, ¿no? En el tronco puede ser una textura. Entonces cada rama tendría su textura. Todavía todavía estos pues como que estas ramas precisamente
Acá también. Se fijan cómo ahora ya tenemos, ¿cómo se dice? Estos dos arbolitos. Uno muy joven y otro pues centenario. También la textura que usemos acá en la ribera no puede ser muy grande, porque tenemos de referencia la carreta. Sí, en este caso, este dibujo mide fácilmente 28 centímetros de ancho, que es una hoja carta. El alto de la hoja carta aquí lo estamos usando de ancho, entonces el dibujo mide 28 centímetros de ancho. Ah, no, perdón. Esta hoja es opalina, entonces el dibujo mide 43 y estoy utilizando plumones punto 4 o punto 5 para dibujar. Digitalmente, pues sí, podemos acercarnos y dirán ustedes, pues ya sí, que chiste. Ahorita más que todo me estoy acercando porque como anda un poquito lenta la pluma, si yo hacia lo lejos trato de hacer el pastito, como que de repente se traba. Ahora, otra vez volvemos a lo mismo de que si yo dibujo esta ribera, pues va a aparecer un río de Minecraft, ¿no? Entonces, el río puede serpentear y tendríamos que pues poner ahí plástico, el pastito, a lo mejor alguna piedra, bueno, estas piedras sobre o frente a las columnas de un puente se llaman delfines, pero ese es un dato es un dato curioso pero inútil. Bueno, no, a lo mejor sí, si va navegando por algún río que tenga algún puente, le tenga que decir, cuidado con el delfín, y saber que no se está refiriendo a un mamífero, sino se está refiriendo a las piedras de protección de las columnas de los puentes. En fin, esas piedras pueden ser enormes, y si comparamos a los humanos, pues alguien pudiera sentarse muy bien en ella, ¿no? También nos da una cierta idea de la altura de los túneles estos del puente.
Ahora, otra cosa que no deben de olvidar es que toda textura tiene funciona en el contexto. ¿Sí? Estas líneas pudieran ser los caballos, los cabellos de Rapunzel, o representar agua. ¿Sí me explico? O sea, todas las texturas tienen que ver en su contexto. Entonces, miren, es lo que pasa si trato de dibujar sin acercarme. Y bueno, aquí ya estamos a punto de terminar, ¿verdad? Ya son las 12:40. Entonces aquí en este punto pudiera haber rocas. Aquí pudiera haber arbustos. Pero fíjense, ahorita estoy utilizando así muy relajado la textura. Pero ya me doy a entender, ¿no? De que aquí hay un quiebre en el terreno. Y por eso tenemos la cascada. Bueno, falta el puente ahí, ¿verdad? Dudas que tengan, si se entendió, o sea, porque empecé. Dice que no tiene dudas, maestro. Excelente. Bueno, entonces voy a poner que me practiquen esto. Sí, nos vamos a ver el 6, o sea, hoy es 6, el 13 y el 20. Entonces, estas 3 semanas, o sea, tienen que practicar porque, o sea, ya realmente ya hemos visto, pues, técnicamente todo y y lo tienen que aplicar. ¿Sí? Ya tomó lista usted, ¿verdad, Miss? No, maestro, yo le estoy dando lista, es que yo no tengo, como son de varios salones. No sé si usted tenga la lista por ahí. A ver. Se me pasó, maestro. Ok, ¿ya se van a ir ellos? No, aquí se van a quedar. Ok, entonces rápido, Igual